Las sábanas de seda bajo mi cuerpo se sentían como hielo, a pesar de la calidez de la noche que se filtraba por los ventanales de piso a techo. Yacía inmóvil, contando los segundos entre las respiraciones de Ricardo, preguntándome si esta noche sería diferente. Nunca lo era. 3 meses de matrimonio y mi esposo nunca me había tocado más allá del frío roce de sus labios en mis nudillos durante nuestra ceremonia nupcial. Una actuación para los 200 invitados que habían llenado la imponente catedral de la Ciudad de México, sus ojos hambrientos por el espectáculo del jefe criminal más temido de la ciudad reclamando a su novia. Yo era esa novia, Sofía Morales, de 23 años y ya viuda en todo sentido importante, excepto en el papel. El restaurante donde había trabajado en pasado, porque esa vida terminó la noche en que Ricardo cruzó esas puertas, había sido mi refugio. Don Luis, un pequeño lugar tradicional en la colonia Roma Norte, donde los azulejos estaban agrietados, la máquina de café expreso era temperamental y las propinas apenas cubrían los libros de mi escuela de enfermería. Pero era mío, mi espacio, mi sueño de algo mejor que el pequeño apartamento que compartía con mi padre moribundo y la montaña de facturas médicas que crecía cada semana. Recordaba esa noche con dolorosa claridad. La lluvia de octubre golpeaba las ventanas y yo equilibraba 4 platos de pasta cuando la puerta se abrió. La temperatura en el salón bajó. Las conversaciones murieron a mitad de la frase. Incluso don Luis, que había sobrevivido 60 años en el barrio y afirmaba no temerle a nada, palideció. 3 hombres entraron primero, de hombros anchos, vestidos con trajes oscuros que costaban más que mi salario anual, sus ojos escaneando cada rincón, cada salida. Luego entró él. Ricardo Vargas. Había visto su rostro en los periódicos, escuchado su nombre susurrado con partes iguales de reverencia y terror, pero nada me preparó para la realidad de él. 1,90 m de violencia contenida envuelta en un traje Tom Ford, hecho a medida, cabello oscuro peinado hacia atrás de un rostro que podría haber pertenecido a una estatua renacentista, si no fuera por la delgada cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. No podía tener más de 28 años, pero sus ojos albergaban siglos de oscuridad. Había elegido la mesa de la esquina, por supuesto, de espaldas a la pared, mirando la entrada, y yo había sido la mesera de turno, la desafortunada. Mis manos temblaban al acercarme. Los platos se sentían increíblemente pesados. Su equipo de seguridad vigilaba cada uno de mis movimientos como halcones acechando un ratón, y pude sentir el peso de algo peligroso posándose sobre mis hombros. Bienvenidos a Don Luis, logré decir, mi voz más pequeña de lo que pretendía. ¿Puedo empezarles con...? Fue entonces cuando sucedió. Mi zapato, barato, gastado por los dobles turnos, se enganchó con absolutamente nada, y el mundo se inclinó. 4 platos de pasta, vino caro, y mi dignidad se desplomaron hacia el traje de 60,000 pesos de Ricardo Vargas. El tiempo se cristalizó. Vi mi vida terminar en esa fracción de segundo. No la vida que tenía, sino la vida que había esperado. La escuela de enfermería. Salvar a mi padre. Escapar. Su mano se disparó, atrapando mi muñeca con reflejos que parecían casi sobrenaturales. Los platos cayeron inofensivamente a un lado mientras él me enderezaba, estabilizándome con un agarre firme, pero extrañamente suave. Nuestras miradas se encontraron. Los suyos eran del color del whisky añejo, salpicados de oro, y por un momento, solo un latido, algo parpadeó en sus profundidades que me dejó sin aliento. No era ira, era otra cosa, algo que se sintió como reconocimiento. «Cuidado, mi pequeña», murmuró. Su voz, un murmullo grave que sentí en mi pecho. «El suelo es traicionero». Sus hombres se movieron inmediatamente para limpiar el desorden, ladrando órdenes a don Luis, pero la mirada de Ricardo nunca abandonó mi rostro. Su pulgar presionó la parte interior de mi muñeca, probablemente sintiendo mi pulso acelerado, y la comisura de su boca se curvó en algo que no era exactamente una sonrisa. «¿Cuál es tu nombre?» Sofía». La palabra se escapó tropezando.
Lo siento mucho, le pagaré el traje. Yo... Sofía, él probó la palabra como un buen vino. ¿Trabajas aquí todas las noches? Deberías haber mentido. Deberías haber sentido la trampa. Pero el tanque de oxígeno de mi padre se estaba agotando. Y el hospital había llamado 2 veces ese día por facturas vencidas. Y estaba tan cansada de mentir que la verdad simplemente se me escapó. 6 noches a la semana. Estoy ahorrando para la escuela de enfermería. Su expresión cambió entonces. Algo calculador deslizándose detrás de sus ojos. Noble. Soltó mi muñeca, pero la huella de sus dedos permaneció, ardiendo contra mi piel como una marca. Metió la mano en su saco, sus guardias se tensaron de inmediato, y sacó una billetera de cuero negro, extrayendo una tarjeta de presentación. ¿Necesitas dinero para la escuela? Colocó la tarjeta sobre la mesa entre nosotros. Ven a trabajar para mí. Mejor paga, mejores horas. Miré esa tarjeta como si fuera una serpiente. Todos sabían lo que significaba trabajar para Ricardo Vargas. Lavar dinero a través de negocios fachada, mirar para otro lado, volverse cómplice. Gracias, pero no puedo pensar en ello. Él se puso de pie entonces, imponente sobre mí, y su olor, colonia cara mezclada con algo más oscuro, como pólvora y cedro, me hizo girar la cabeza. Estás desperdiciando tu potencial aquí, Sofía. Dejó 1,000 pesos en la mesa por una comida de 400 pesos. Tiré la tarjeta de presentación esa noche. Traté de olvidar esos dos ojos color whisky y la forma en que mi nombre había sonado en su boca. 2 días después, el hospital de mi padre llamó. Alguien había pagado toda su factura, 1,200,000 pesos, saldada de la noche a la mañana. Cuando exigí saber quién, el administrador simplemente me entregó un sobre. Dentro había una nueva tarjeta de presentación y una nota con una letra masculina y definida. Considéralo una inversión. Debería haberlo sabido entonces. Debería haber entendido que hombres como Ricardo Vargas no daban regalos. Hacían compras, la trampa ya se había cerrado. Simplemente aún no había sentido las mandíbulas cerrarse. Ahora, acostada en su cama, nuestra cama, aunque la habitábamos como extraños en un vasto océano de seda, presioné mi mano en el lugar donde él había tocado mi muñeca por primera vez. El fantasma de ese momento aún persistía. 3 meses y una pesadilla de boda después. El matrimonio había sido su precio, no por las facturas médicas de mi padre, esas ya estaban pagadas, sino por algo completamente diferente. Descubrí la verdad 2 semanas después de ese primer encuentro, cuando 2 de los hombres de Ricardo aparecieron en mi apartamento con una oferta que en realidad no era una oferta en absoluto. El médico de mi padre, el Dr. Miguel Flores, el único especialista que había aceptado su caso, había estado robando a Ricardo, malversando dinero a través de empresas de suministros médicos falsas, desviando cientos de miles de las legítimas explotaciones farmacéuticas de la familia Vargas. Cuando la gente de Ricardo lo descubrió, rastrearon la conexión hasta mi padre, hasta mí. Los libros contables mostraban el nombre de mi padre en docenas de transacciones, falsificadas, como más tarde aprendería. Pero Ricardo no lo había sabido entonces. Todo lo que sabía era que alguien llamado Tomás Morales le había ayudado a robar, y que ese alguien tenía una hija que, literalmente, había caído en sus brazos. «Cásate conmigo», había dicho Ricardo cuando me arrastraron a su oficina. Un penthouse con vistas panorámicas de la majestuosa Ciudad de México. Todo madera oscura y cuero, y el olor a puros caros. 1 año. Un matrimonio de conveniencia. Tú haces de la hermosa esposa y tu padre vive. ¿Te niegas? No terminó la frase. No necesitó hacerlo. Dije que sí con lágrimas corriendo por mi rostro, mientras Ricardo observaba con esos ojos de whisky indescifrables y algo que podría haber sido arrepentimiento parpadeando en sus profundidades. La boda había sido un espectáculo. Una catedral llena de la élite y el submundo criminal de la Ciudad de México. Yo con un vestido de diseñador de alta costura que costaba más que las facturas del hospital de mi padre. Ricardo con un esmoquín negro que lo hacía parecer un ángel oscuro. Deslizó un anillo de platino en mi dedo.
3 quilates de diamante impecable que se sentían como un grillete, y besó mi mano con labios tan fríos que me quemaron. Ahora eres mía, mi pequeña, me susurró contra la piel, en todos los sentidos importantes. Pero nunca me había tocado, nunca había reclamado los derechos conyugales que el sacerdote había bendecido y el contrato había implicado. En nuestra noche de bodas, permanecí en el baño de nuestro penthouse durante 1 hora, enferma de miedo, antes de finalmente salir para encontrarlo sentado en un sillón junto a la ventana, con un vaso de whisky en la mano. No soy un monstruo, había dicho sin mirarme. No te forzaré a mi cama. El matrimonio es político, nada más. Un alivio y algo más, algo que no quería nombrar, me inundó. 3 meses después, y la distancia entre nosotros se sentía como un océano. Vivíamos como fantasmas en su extenso penthouse. Él se iba antes de que yo despertara. Regresaba después de que yo me hubiera retirado a mi habitación. Sí, mi habitación, separada de la suya, porque aparentemente incluso compartir una cama era demasiada intimidad para un matrimonio construido sobre la coacción y las mentiras. Lo veía en cenas con sus socios, en galas benéficas donde yo hacía el papel de la esposa perfecta, en reuniones familiares donde su madre me miraba con lástima y su hermana con hostilidad apenas disimulada. Vestía la ropa que su estilista seleccionaba. Sonreía cuando su mano se posaba en la parte baja de mi espalda para las fotos. Y regresaba a mi jaula dorada cada noche, preguntándome cuándo caería el otro zapato. Porque caería. Hombres como Ricardo Vargas no tenían mascotas sin eventualmente pedir algo a cambio. El reloj de la mesita de noche marcaba las 2:47 p.m. Ricardo aún no había venido a la cama. Su cama, no la mía, pero lo había encontrado aquí hace 1 hora. Desmayado sobre las sábanas, todavía vestido con su traje. Y algo en mí se había roto. Algún dique de soledad y confusión que había estado conteniendo. Así que me acosté a su lado, sin tocarlo, nunca tocándolo, pero lo suficientemente cerca como para sentir su calor y fingir, solo por un momento, que esto era real. Su respiración cambió. Me quedé inmóvil. Sofía, mi nombre, áspero por el sueño. Y entonces su mano encontró la mía en la oscuridad, los dedos entrelazándose. ¿Por qué estás aquí? No lo sé, susurré, porque mentir parecía imposible en la oscuridad. Simplemente estaba cansada de estar sola. Su agarre se apretó. Por un largo momento no dijo nada, y pude sentir la guerra que se libraba dentro de él. El control versus otra cosa, algo peligroso y anhelante. Luego me soltó y se sentó, girando las piernas hacia el costado de la cama. La pérdida de su calor se sintió como el invierno llegando temprano. Vuelve a tu habitación, Sofía. Ricardo, vete. El mandato en su voz no dejaba lugar a discusión. Huí, luchando contra lágrimas que no entendía, y me perdí la forma en que sus manos se apretaron en puños, o la forma en que miró el lugar donde yo había estado acostada como un hombre muriendo de sed, mirando agua. A la mañana siguiente, todo cambió. Desarrollé una rutina en mi jaula. Despertar a las 8, desayunar sola en la enorme cocina, evitar al personal de Ricardo, que me miraba con lástima o desprecio, preguntarme en qué diablos se había convertido mi vida. Pero esa mañana, Rosa, la ama de llaves de Ricardo y la única persona que me había mostrado genuina amabilidad, me saludó con preocupación grabada en su rostro. Señora Vargas, su esposo quiere verla en su oficina. Inmediatamente. La palabra inmediatamente me heló la sangre. En 3 meses, Ricardo nunca me había convocado. Existíamos en mundos paralelos, cruzándonos solo cuando era necesario. Su oficina estaba en el último piso, un espacio al que se me había dicho explícitamente que nunca entrara sin permiso. Llamé. Mis nudillos apenas hicieron ruido contra la pesada puerta de roble. Adelante. La oficina era exactamente lo que había esperado. Cuero oscuro, muebles de caoba que probablemente costaban más que un automóvil. Ventanales de piso a techo con vistas a la silueta de la Ciudad de México. Lo que no había esperado era la tensión crepitando en el aire como electricidad antes de una tormenta. Ricardo estaba detrás de su escritorio, todavía con la camisa de ayer con las mangas enrolladas.
su corbata tirada en algún lugar. Parecía no haber dormido. Dos de sus hombres flanqueaban la puerta. Marco y Vicente, los que me arrastraron a esta vida, y su presencia me apretó el estómago. Siéntate. Ricardo señaló la silla frente a su escritorio. Me senté, alisando mis manos sobre el sencillo vestido que había elegido. Todo en mi nuevo guardarropa era de diseñador, cuidadosamente seleccionado por alguien que entendía la imagen que una esposa de la mafia debía proyectar. Pero todavía me sentía como una niña jugando a disfrazarse. Ricardo tomó una carpeta de su escritorio, la estudió por un largo momento, luego me miró con esos ojos de whisky que parecían ver a través de la piel y los huesos hasta la chica aterrorizada que había debajo. Tu padre abrió la carpeta, revelando documentos cubiertos de números y jerga legal. Es inocente. Las palabras tardaron un momento en registrarse. ¿Qué? La malversación, el dinero que robó el Flores. La mandíbula de Ricardo se tensó. La firma de tu padre fue falsificada. Flores usó su identidad, su licencia médica para crear empresas fantasma. Tomás Morales nunca tocó un peso de mi dinero. La habitación se inclinó. Me aferré al reposabrazos para no caerme. 3 meses. 3 meses de este matrimonio, esta prisión, esta pesadilla, y mi padre había sido inocente todo el tiempo. ¿Me dices es esto ahora? Mi voz salió más aguda de lo que pretendía, la ira ardiendo a través del shock. Lo di todo. Lo descubrí hace 2 semanas. El tono de Ricardo se mantuvo nivelado, pero algo oscuro parpadeó en su rostro. Mis investigadores encontraron los registros reales de Flores. Las falsificaciones eran sofisticadas, pero no perfectas. 2 semanas. Lo había sabido durante 2 semanas y no había dicho nada. Entonces, ¿qué pasa ahora? Me puse de pie, incapaz de quedarme quieta con la rabia corriendo por mis venas. ¿Recupero mi vida? ¿Simplemente me dejas ir? El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo se movió alrededor del escritorio con la gracia depredadora de una pantera. Cada paso medido y deliberado. Se detuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia, ese aroma a cedro y pólvora que había perseguido mis sueños. Y cuando habló, su voz era peligrosamente suave. No, no, reí pero salió rota. Mi padre es inocente. La razón de toda esta farsa ya no existe. No puedes simplemente... El matrimonio es legal, Sofía. Vinculante. Su mano se levantó y me encogí antes de poder evitarlo. Se quedó inmóvil, algo parecido al dolor cruzando sus facciones antes de que su expresión se endureciera de nuevo. No voy a hacerte daño. Nunca... Exhaló bruscamente. Lee esto. Me se entregó un periódico doblado en la sección de sociedad. Allí, a todo color brillante, había una foto de la gala benéfica de la semana pasada. Yo con un vestido plateado, el brazo de Ricardo alrededor de mi cintura, ambos sonriendo para la cámara. El titular decía, el soltero más codiciado de la Ciudad de México, domado. Dentro, el matrimonio Vargas. No entiendo. Te has vuelto valiosa, mi pequeña. El dedo de Ricardo trazó el borde del periódico, con cuidado de no tocarme. Mis enemigos te ven como mi debilidad. Mis aliados te ven como prueba de mi estabilidad. Mi madre se rió, una risa áspera y sin humor. Mi madre en realidad te quiere. ¿Sabes lo raro que es eso? Entonces, ¿soy qué? ¿Un activo político ahora en lugar de una garantía? La amargura en mi voz me sorprendió incluso a mí. ¿Cómo es eso mejor? No lo es. Se dio la vuelta, mirando la ciudad que controlaba a través del miedo y la violencia. Pero es la realidad. Estás más segura como mi esposa de lo que estarías como mi exesposa. Mis enemigos te usarían para llegar a mí. Y yo... Se detuvo, sus hombros tensos. No permitiré eso. ¿Quieres decir que no permitirás que tu reputación se dañe? Cuando me miró de nuevo, algo ardió en sus ojos que me dejó sin aliento. Quiero decir que no permitiré que nadie te haga daño. Las palabras flotaron entre nosotros, cargadas de implicaciones que no quería examinar. Antes de que pudiera responder, su teléfono zumbó.
Lo miró y toda su actitud cambió. El momento de vulnerabilidad desapareció detrás de la fría máscara del jefe de la mafia. Marco te llevará de compras hoy. Necesitas un vestido nuevo para el evento del sábado. Ya se dirigía hacia la puerta, despidiéndome. Compra lo que quieras, sin límite. No quiero tu dinero. Se detuvo, la mano en el picaporte, y me miró con algo casi parecido al arrepentimiento. Lo sé, pero tómalo de todos modos. Considéralo un pago por los servicios prestados. Luego se fue, dejándome de pie en su oficina con una foto de periódico de una mentira y el conocimiento devastador de que mi jaula se había vuelto permanente. El viaje de compras fue una tortura. Marco me llevó en una de las camionetas blindadas de Ricardo porque, al parecer, mi vida ahora requería cristales a prueba de balas y un exoperativo de fuerzas especiales como niñera. Las boutiques que visitamos eran de esas donde servían champaña y todo costaba más de lo que solía ser mi alquiler mensual. Lo odiaba. Odiaba a los serviles vendedores que me llamaban señora Vargas con reverencia. Odiaba los vestidos que costaban miles de pesos. Odiaba la forma en que Marcos se paraba junto a la entrada, con la mano cerca de su arma oculta, buscando amenazas para una mujer que ya era prisionera. Pero sobre todo, odiaba que una parte de mí, una pequeña parte traidora, disfrutara del lujo, la seda contra mi piel, el ajuste perfecto de la ropa hecha a medida, la forma en que el mundo se doblegaba ante el nombre de Ricardo y por extensión ante mí. Me le estaba probando un vestido rojo de seda carmesí que abrazaba cada curva cuando escuché una voz familiar desde la planta principal de la boutique. Sofía, Dios mío, eres realmente tú. Jessica, mi mejor amiga de la escuela de enfermería, de mi antigua vida, de antes de que todo se fuera al infierno. No la había visto desde la boda, no le había devuelto las llamadas, no había sido capaz de enfrentar las preguntas que sabía que me haría. Salí del probador para encontrarla mirándome como si hubiera resucitado. Ella se veía exactamente igual, coleta rubia desordenada, uniforme de enfermera debajo de su chaqueta, la expresión agotada pero decidida de alguien que está haciendo sus rotaciones clínicas. Ella se veía libre. Jess. Su nombre salió ahogado. ¿Qué haces aquí? Comprando para el cumpleaños de mi hermana. ¿Y tú qué? Ella examinó la costosa boutique, la pila de ropa de diseñador. Marco acechando cerca de la entrada. Dios, ¿de verdad te casaste con él? Pensé que las noticias estaban exagerando, pero ¿de verdad te casaste con Ricardo Vargas? El juicio en su voz me dolió como una bofetada. Es complicado. ¿Complicado? Ella se rió, una risa aguda e incrédula. Sofía, es un criminal. Todos saben lo que hace. Las drogas, el juego, el... Sé lo que es. La corté, consciente de la atención de Marco que se dirigía hacia nosotras. Lo último que necesitaba era que Ricardo se enterara de que había estado discutiendo sus asuntos en público. No tuve elección. Siempre hay una elección. Pero su expresión se suavizó cuando vio lo que sea que estaba escrito en mi rostro. ¿Estás bien? ¿De verdad? Vivía en un penthouse que se sentía como un museo. Vestía ropa que costaba más que medicamentos que salvaban vidas. Dormía sola en una habitación al final del pasillo de un esposo que se había casado conmigo bajo falsos pretextos y se negaba a tocarme, pero también se negaba a dejarme ir. Estoy bien, mentí. Jess no me creyó. Pude verlo en sus ojos, pero antes de que pudiera insistir, Marco se adelantó. Señora Vargas, tenemos que irnos. El señor Vargas la espera en casa a las 4 con. El recordatorio de mi correa invisible hizo que algo se rompiera dentro de mí. Dile al señor Vargas que volveré a casa cuando esté lista. La expresión de Marco no cambió, pero vi su mano moverse hacia su teléfono. Señora, deme 5 minutos con mi amiga, por favor. Él dudó, luego asintió bruscamente y retrocedió, aunque pude verlo enviando mensajes de texto, sin duda informando de mi pequeña rebelión a Ricardo. Jess me agarró del brazo, tirando de mí hacia una esquina donde Marco no podía huir. Ven conmigo ahora mismo. Averiguaremos algo. Puedes quedarte conmigo. No puedo. Las palabras sabían a ceniza.
No es tan sencillo. ¿Por qué no? ¿Qué tiene contra ti? Todo. Nada. La verdad era demasiado complicada para explicar. Las facturas médicas de mi padre, los documentos falsificados, el contrato de matrimonio vinculante y, debajo de todo, el confuso enredo de miedo y algo más que sentía cada vez que Ricardo me miraba. Él me encontrará, dije en cambio. Hombres como él siempre lo hacen. Entonces vamos a la policía. La mitad de la policía está en su nómina, Jess. Le apreté la mano, memorizando la calidez de una conexión humana real. Aprecio la idea, pero no hay escape de esto. Solo tengo que sobrevivir. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Esto no es sobrevivir, Sofía. Esto es morir lentamente. Quizás tenía razón, pero antes de que pudiera responder, Marco estaba allí, su expresión urgente. Señora Vargas, tenemos que irnos ahora. Algo en su tono hizo sonar las alarmas. ¿Qué pasa? Órdenes del señor Vargas. Volvemos a casa inmediatamente. Prácticamente me arrastró hacia la salida, y apenas tuve tiempo de tomar mi bolso y murmurarle «Lo siento» a Jess antes de ser subida a la camioneta. Marco condujo como un hombre huyendo de demonios, zigzagueando entre el tráfico con una agresión apenas controlada. «¿Qué está pasando?», le exigí. «Marco, háblame». Su mandíbula estaba tan apretada que pensé que podría romperse. El señor Vargas recibió información. Quiere que esté en casa, donde esté segura. ¿Segura de qué? Pero Marco no dijo ni una palabra más, y el viaje de 20 minutos de regreso al penthouse se sintió como una eternidad. Cuando llegamos, el edificio estaba lleno de los hombres de Ricardo, al menos una docena de guardias que nunca había visto antes, todos con discretos auriculares y las expresiones duras de seguridad profesional. Asintieron a Marco mientras pasábamos, y capté fragmentos de su conversación por radio. Perímetro asegurado. Sin señales de intrusión, el jefe está en el penthouse. Mi corazón golpeaba contra mis costillas mientras Marco me escoltaba escaleras arriba. El viaje en ascensor fue sofocante, y cuando las puertas se abrieron al penthouse, encontré a Ricardo caminando como un depredador enjaulado en la sala de estar. Se giró hacia mí en el momento en que entré, y la emoción cruda en su rostro, miedo, ira, algo más que no pude nombrar, me hizo detenerme en seco. ¿Dónde demonios estabas? Cruzó el espacio entre nosotros en 3 zancadas. Sus manos se alzaron para sujetar mis hombros. No con fuerza, nunca con fuerza, pero lo suficientemente firme como para que no pudiera apartar la mirada de la tormenta en sus ojos. Le dije a Marco que te tuviera en casa a las 4. Son las 4:30. Estaba hablando con una amiga. Ya no tienes amigas, Sofía. Tienes personas que pueden ser usadas en tu contra. Sus manos se movieron para acariciar mi rostro, inclinándolo hacia arriba para que no tuviera más remedio que encontrar su mirada. ¿Entiendes? Cada persona con la que hablas, cada lugar al que vas sin protección, estás pintando un blanco en tu espalda. Llevaba a Marco conmigo. Marco es bueno, pero es un solo hombre. El pulgar de Ricardo trazó mi pómulo, el gesto casi tierno a pesar de la furia en su voz. Recibí una llamada hoy. Alguien está haciendo preguntas sobre ti, sobre tu padre, sobre el caso de malversación. El hielo me inundó las venas. ¿Quién? Aún no lo sé, pero cuando lo descubra, y su expresión se volvió letal, y vi al monstruo que mantenía atado bajo los trajes caros y el control cuidadoso. Cualquiera que intente hacerte daño aprenderá exactamente por qué la gente teme el nombre Vargas. Todavía me sostenía la cara, su toque ardiendo contra mi piel, y me di cuenta con un sobresalto de que esto era lo más que me había tocado desde nuestra boda. La comprensión debió mostrarse en mi rostro porque su expresión cambió, la conciencia parpadeando en sus ojos. Me soltó bruscamente, retrocediendo como si lo hubiera quemado. No debes salir del penthouse sin mi permiso explícito, ni para ir de compras, ni para tomar café, ni para nada. ¿Entiendes? Me estás encerrando. La ira estalló, ardiente y justa. Ya soy una prisionera, Ricardo. Ahora me quitas incluso la ilusión de libertad. Te estoy manteniendo viva. Se dio la vuelta, pasándose una mano por el cabello. ¿Hay alguna diferencia?
porque desde donde yo estoy, se ven igual. Cuando me miró de nuevo, algo había cambiado en su expresión. La máscara se había deslizado y debajo había un hambre que me dejó sin aliento. ¿Crees que quiero esto? ¿Crees que disfruto verte mirarme como si fuera tu carcelero? Entonces déjame ir. No puedo. Las palabras le fueron arrancadas, crudas y honestas. Lo he intentado, mi pequeña. Dios sabe que lo he intentado. Pero cada vez que pienso en ti saliendo por esa puerta, en ti estando ahí fuera donde no puedo protegerte. Se detuvo, la mandíbula apretada. Prefiero mantenerte aquí y que me odies a perderte a manos de mis enemigos. La confesión flotó entre nosotros, cargada de implicaciones que me aterrorizaban y me emocionaban por igual. Esto ya no era sobre matrimonios políticos u obligaciones familiares. Esto era algo más oscuro, más posesivo. Esto era obsesión. Antes de que pudiera procesarlo, antes de que pudiera decidir si debía correr hacia o lejos de la peligrosa verdad en sus ojos, su teléfono sonó. Respondió con un brusco ¿qué? Luego escuchó, su expresión endureciéndose con cada segundo que pasaba. ¿Dónde? ¿Cuántos? Otra pausa, más larga esta vez. Ocúpate, estaré allí en 20 minutos. Colgó y me miró con algo que podría haber sido arrepentimiento. Tengo que irme. Negocios. Marco y otros 3 guardias se quedarán aquí contigo. No salgas de este penthouse, Sofía. Lo digo en serio. ¿Cuándo volverás? La pregunta pareció sorprenderlo. ¿Por qué? ¿Planeas extrañarme? Planeo saber cuándo puedo dejar de sentir que me ahogo. Su expresión se oscureció, pero debajo de la ira había dolor, rápido y agudo antes de que lo enterrara. Medianoche probablemente. Hay comida en la cocina. Rosa dejó tu pasta favorita. Él sabía cuál era mi pasta favorita. El pensamiento era más inquietante de lo que debería haber sido. Ricardo se movió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral, de espaldas a mí. Lo que dije, Sofía. Cualquiera que intente hacerte daño me responderá a mí. Y no soy un hombre misericordioso. Luego se fue, llevándose el oxígeno de la habitación con él. Y yo me quedé de pie en mi jaula dorada, preguntándome cuándo exactamente había dejado de querer escapar. Las horas después de que Ricardo se fue, se arrastraron como años. Traté de leer, de ver la televisión, de hacer cualquier cosa que calmara la energía inquieta que vibraba en mis venas, pero nada funcionó. El penthouse se sentía como un mausoleo, hermoso, caro y sofocantemente vacío. Alrededor de las 8, Rosa trajo la cena a mi habitación. Dejó la bandeja con eficiencia práctica, pero sus ojos mostraban preocupación. Debería comer, señora Vargas. Apenas tocó el almuerzo. No tengo hambre. La mentira fue automática. Mi estómago había estado hecho un nudo desde la confesión de Ricardo. Prefiero mantenerte aquí y que me odies a perderte. Y la comida parecía imposible. Rosa dudó en la puerta. Él se preocupa por usted, ¿sabe? Más de lo que debería. Tiene una forma peculiar de demostrarlo. El señor Ricardo no es bueno con las emociones, nunca lo ha sido. Ella se alisó el delantal, eligiendo sus palabras con cuidado. Su padre era un hombre duro. Le enseñó que el amor es debilidad, que preocuparse te hace vulnerable. Pero he trabajado para esta familia durante 20 años y nunca lo he visto mirar a nadie de la forma en que la mira a usted. Las palabras se asentaron en mi pecho como piedras. ¿Cómo me mira? Rosa sonrió tristemente, como si fuera lo único en el mundo que vale la pena proteger y lo único que le aterra perder. Se fue antes de que pudiera responder, y yo miré la pasta intacta, carbonara casera, mi favorita, preguntándome cuántos otros detalles Ricardo había aprendido silenciosamente sobre mí mientras mantenía su cuidadosa distancia. La medianoche llegó y se fue. Luego la 1100 AM, las 2 AM. Me dije a mí misma que no lo estaba esperando. Me dije a mí misma que no me importaba si volvía a casa o no. Pero a las 2:30, cuando escuché abrirse las puertas del ascensor, mi corazón dio un salto traidor en mi pecho. Me acerqué sigilosamente a la puerta de mi habitación,
abriéndola lo suficiente para ver la sala de estar. Ricardo estaba junto a las ventanas, con la chaqueta quitada, su camisa blanca manchada con algo oscuro que me apretó el estómago. Sangre, no suya. Se movía sin heridas, pero era la de alguien. Marco apareció del ascensor, su expresión sombría. La situación está bajo control. Gustavo Méndez ya no hará preguntas sobre la señora Vargas. Méndez. Reconocí el nombre de conversaciones susurradas que había escuchado en cenas familiares. Uno de los rivales de Ricardo, siempre forzando los límites, siempre probando los límites. ¿Y sus asociados? La voz de Ricardo era fría, vacía de cualquier misericordia. Recibieron el mismo mensaje, muy claro. Ricardo asintió despidiendo a Marco con un gesto y luego se quedó solo. Observé cómo la máscara finalmente se agrietaba. Lo vi apoyar las manos contra la ventana, la cabeza inclinada, los hombros rígidos por una tensión que parecía que podría destrozarlo. Puedes salir, Sofía. Su voz se extendió por el espacio, resignada. Sé que estás ahí. Consideré retirarme, fingir que no había estado mirando, pero algo me impulsó hacia adelante. Crucé la sala de estar descalza. Mi pijama de seda susurraba contra mi piel hasta que me detuve a unos pocos metros detrás de él. ¿De quién es esa sangre? De nadie importante. Él no se dio la vuelta. Deberías estar dormida. No podía dormir, esperándome. Había algo quebradizo en su risa. ¿O esperando que no regresara? La respuesta honesta me aterrorizaba, así que desvié. ¿Qué le hiciste a Méndez? Finalmente se dio la vuelta. Sus ojos eran oscuros, atormentados, y la sangre en su camisa resaltaba como una acusación. Le recordé que hay consecuencias por amenazar lo que me pertenece. No soy una posesión. ¿No lo eres? Se acercó y pude oler el rancio metálico de la sangre mezclado con su colonia. Te poseo, mi pequeña, en papel, a los ojos del mundo, en todos los sentidos importantes. Lo único que no poseo es tu corazón, y a veces creo que eso es peor que no poseer nada en absoluto. La confesión flotó entre nosotros, cruda y sangrante. Debería haberme asqueado la sangre, la violencia, la forma casual en que hablaba de posesión, pero en cambio me encontré estirando la mano, mis dedos flotando cerca de la mancha en su camisa. Estás herido. No es mi sangre. Lo sé, pero aún así estás herido. Mi mano se apoyó plana contra su pecho, sintiendo su corazón latir bajo mi palma. Aquí. Él se quedó completamente inmóvil, cada músculo tenso, como si un movimiento equivocado pudiera romper cualquier cosa frágil que se hubiera formado entre nosotros. Ricardo, ¿por qué no me tocas? La pregunta escapó antes de que pudiera detenerla. Te casaste conmigo, me reclamaste, me mantuviste prisionera aquí, pero no, nunca, porque una vez que empiece, no pararé. Su mano cubrió la mía, presionándola más fuerte contra su pecho. ¿Entiendes? Lo único que te mantiene a salvo de mí es la distancia. En el momento en que rompa esa barrera, en el momento en que me permita tenerte de la forma en que quiero, se detuvo, la mandíbula apretada. Estarás verdaderamente atrapada. No más habitaciones separadas. No más fingir que esto es otra cosa. ¿Y qué es? Su otra mano se levantó, sus dedos enredándose en mi cabello, inclinando mi rostro hacia el suyo. Estábamos tan cerca que podía sentir su aliento contra mis labios. Podía ver las motas doradas en sus ojos color whisky. Obsesión, susurró. Desde el momento en que caíste en mis brazos en ese restaurante, he estado obsesionado contigo. Tu sonrisa, tu amabilidad, la forma en que te esfuerzas por ser valiente, incluso cuando estás aterrorizada. Me dije a mí mismo que era solo atracción, que una vez casados, lo superaría. Pero ha empeorado, mi pequeña. Cada día que estás en mi casa, llevando mi anillo, llevando mi nombre, me vuelve loco. Entonces, ¿por qué me alejas? Porque mereces algo mejor que un monstruo que toma lo que quiere. Su pulgar trazó mi labio inferior y me estremecí. Mereces a alguien que te permita terminar la escuela de enfermería
que te lleve a citas normales, que te dé la vida que se suponía que debías tener, no a alguien que te encierre en una jaula dorada y nunca te deje ir. La ironía me hizo reír, una risa aguda y un poco histérica. Ya hiciste eso. La jaula existe, me toques o no. Algo se rompió en su expresión, el control cediendo al hambre que había estado conteniendo durante 3 meses. No digas cosas así a menos que las digas en serio. Y si las digo en serio, las palabras eran una locura imprudentes, pero de pie aquí en la oscuridad, con su mano en mi cabello y su corazón latiendo bajo mi palma, no podía recordar por qué debía tener miedo. ¿Y si estoy cansada de la distancia? ¿Y si quiero? No pude terminar. Su boca se estrelló contra la mía con 3 meses de deseo reprimido, y el mundo se inclinó. Su beso no fue nada como el casto roce de labios de nuestra boda. Esto era reclamación, consumo, absolutamente posesivo. Su mano se apretó en mi cabello mientras la otra se envolvía alrededor de mi cintura, atrayéndome completamente contra él hasta que no quedó espacio entre nosotros. Debería haberme asustado. Debería haber recordado que este hombre acababa de llegar a casa cubierto con la sangre de otra persona, que había admitido abiertamente su obsesión, que esta era exactamente la trampa que había estado tratando de evitar. Pero cuando su boca se movió a mi cuello, sus dientes rozando la piel sensible allí, todo lo que pude pensar fue, finalmente. Sofía. Mi nombre era una oración y una maldición. Dime que me detenga. Dime que no quieres esto y me iré. Volveré a mi habitación y fingiremos que esto nunca sucedió. ¿Y si no te digo que te detengas? Sus brazos se apretaron a mi alrededor, y cuando se echó hacia atrás para mirarme, la cruda necesidad en sus ojos me robó el aliento. Entonces eres mía, completamente. No más habitaciones separadas. No más distancia. Te daré todo, mi pequeña. Protección, lealtad, cada parte de mí que valga la pena tener. Pero a cambio, te quedas. No huyes. No te vas. Aceptas que me perteneces. Era un pacto con el diablo. Una hermosa prisión con la puerta cerrada de golpe. Pero al mirar a Ricardo, la sangre en su camisa por la violencia cometida en mi nombre, la vulnerabilidad rompiendo sus paredes cuidadosamente construidas, la promesa de algo real en un matrimonio construido sobre mentiras, me di cuenta de que ya había tomado mi decisión. Quizás la había tomado esa noche en el restaurante cuando caí en sus brazos. Quizás la había tomado cuando dije, sí, quiero, con lágrimas corriendo por mi rostro. O quizás la estaba tomando ahora mismo, de pie en la oscuridad, con un monstruo que me miraba como si yo fuera la salvación y la condena envuelta en un pijama de seda. Estoy cansada de estar sola, susurré, haciendo eco de las palabras de anoche que lo habían hecho huir. Estoy cansada de fingir que este matrimonio no es nada. Estoy cansada de... Él me besó de nuevo, tragándose el resto de mi confesión. Y esta vez le devolví el beso. Mis manos se apretaron en su camisa manchada de sangre, acercándolo. Y el sonido que hizo, desesperado y victorioso, envió un calor que se extendió por mi estómago. Dormitorio, gruñó contra mi boca. ¿Ahora? ¿El tuyo o el mío? El nuestro. Me tomó en sus brazos sin esfuerzo, llevándome por el pasillo. Ya no hay un tuyo o un mío, mi pequeño. Ushiko, mi pequeña, solo nosotros. Abrió la puerta de la suite principal de una patada, su dormitorio, y las implicaciones de ese umbral me abrumaron. Pero antes de que la duda pudiera echar raíces, me acostó suavemente sobre las sábanas de seda con sorprendente delicadeza, su cuerpo cubriendo el mío. Última oportunidad, dijo, incluso mientras sus manos trazaban patrones de fuego a lo largo de mis costillas. Una vez que crucemos esta línea, no habrá vuelta atrás. No podré dejarte ir, Sofía. Nunca. Estiré la mano, ahuecando su rostro, sintiendo la áspera barba contra mis palmas. Entonces no lo hagas. Los últimos hilos de su control se rompieron. Su boca encontró la mía de nuevo mientras sus manos aprendían cada curva, cada hueco, cada lugar que me hacía jadear. La camisa manchada de sangre se unió a mi pijama en el suelo,
y la vulnerabilidad de piel contra piel se sintió como la verdad, desordenada y complicada e innegablemente real. Me adoró con una devoción que rozaba lo religioso, murmurando palabras en italiano que no entendía contra mi piel. Cuando finalmente me hizo suya en todos los sentidos importantes, el dolor fue breve y el placer que siguió, abrumador. Mía, exhaló contra mi cuello, moviéndose dentro de mí con exquisito cuidado. Dilo, dime que eres mía, tuya, jadeé, porque era verdad. En algún lugar entre caer en sus brazos y caer en su cama, me había vuelto suya por completo, irrevocablemente. Cuando finalmente nos desplomamos juntos, enredados en sábanas de seda y el uno en el otro, me atrajo contra su pecho como si temiera que yo desapareciera. Su corazón palpitaba bajo mi oído, disminuyendo gradualmente a algo que se acercaba a lo normal. Nunca te lo agradecí, susurré en la oscuridad. ¿Por qué? Las facturas del hospital de mi padre. Salvaste su vida. Sus brazos se apretaron a mi alrededor. Creí que estaba comprando tu cooperación. Resulta que estaba comprando mi propia destrucción. ¿Qué quieres decir? Me besó en la parte superior de la cabeza, con una ternura que contradecía todo lo que sabía sobre él. No puedes amar a un monstruo, mi pequeña, pero puedes hacerlo humano, y los humanos se rompen mucho más fácilmente que los monstruos. Incliné la cabeza hacia atrás para mirarlo. Este hombre complicado que me atrapó y me liberó en el mismo aliento. ¿Quién dice que no puedo amar a un monstruo? Su expresión se resquebrajó, y en ese momento, más allá del jefe de la mafia, más allá de la violencia y el control, al niño solitario que había aprendido que el amor era debilidad y que preocuparse te hacía vulnerable. No, susurró, y sonó como una súplica. No me ames, Sofía. Solo te decepcionaré. Demasiado tarde. Las palabras eran imprudentes, pero también eran ciertas. En algún lugar de la jaula que él había construido a mi alrededor, yo también había empezado a construir una alrededor de él. Creo que empecé a enamorarme la noche en que nos conocimos. Me besó entonces, lento y profundo, y sentí un sabor salado. Lágrimas, aunque no pude decir de quién. Cuando finalmente se echó hacia atrás, su pulgar trazó mis labios hinchados. Entonces que Dios nos ayude a ambos, murmuró, porque yo caí esa misma noche y me he estado ahogando desde entonces. Hicimos el amor de nuevo, más lento esta vez, aprendiendo los ritmos y sonidos del otro. Y cuando el amanecer pintó de oro las ventanas, me quedé en sus brazos y me pregunté si el amor y la posesión podían ser de alguna manera la misma cosa. Si podían, estaba dispuesta a averiguarlo. Las siguientes 3 semanas transcurrieron en una bruma de descubrimiento y domesticidad que se sentía surrealista. Ricardo aún salía por negocios, aún volvía a casa vistiendo la violencia como colonia. Pero ahora yo tenía un lugar en su cama y en su vida que se sentía innegablemente real. Era posesivo hasta el punto de la obsesión, rastreando mis movimientos por el penthouse, preguntando a Marco por cada minuto que pasaba sin él, subiéndome a su regazo durante las cenas familiares para establecer la propiedad. Su madre levantaba las cejas pero no decía nada. Su hermana María me miraba con algo que se acercaba al respeto. Pero había grietas en nuestra frágil felicidad. Susurros en reuniones familiares sobre rivales que se volvían audaces. Llamadas telefónicas que hacían que la expresión de Ricardo se volviera letal. Los guardias omnipresentes que se multiplicaban como sombras. Algo se avecinaba. Podía sentirlo en la tensión que se tensaba cada día, en la forma en que Ricardo me abrazaba por la noche como si yo pudiera desvanecerme. La explosión llegó un martes. Estaba en la biblioteca del penthouse, una habitación que había reclamado como mía, llena de libros de texto de medicina, porque Ricardo había arreglado silenciosamente para que continuara mis estudios a distancia. Cuando voces alzadas llegaron desde la sala de estar. No puedes tenerla encerrada para siempre, Ricardo. La gente está hablando. La voz de María era aguda con frustración. Que hablen. Ricardo sonaba peligroso. Sofía se queda aquí, donde está segura. No es una muñeca para...
es una persona. Esta obsesión tuya no te incumbe. Sí lo hace cuando te hace débil. Una voz masculina, desconocida. Las familias están cuestionando tu liderazgo. Te ven eligiendo a una mujer por encima de los negocios, y eso les hace preguntarse si sigues siendo apto para liderar. El sonido de cristales rotos. ¡Fuera! ¡Los dos! Ricardo. María intentó salir. Los oí irse. Y luego silencio. Un silencio peligroso, sofocante. Debería haberme quedado en la biblioteca. Debería haber fingido no haber oído, pero algo me arrastró hacia la sala de estar. Ricardo estaba entre los restos destrozados de un vaso de whisky, sus manos apretadas en puños, la violencia irradiando de cada línea de su cuerpo. ¿Cuánto oíste? No me miró. Suficiente. Me acerqué con cuidado de los cristales rotos. ¿Te estoy debilitando? Me estás haciendo humano. Finalmente me miró, y la emoción cruda en sus ojos me oprimió el pecho. Y en mi mundo, eso es lo mismo. Entonces quizás tu mundo necesita cambiar. Él se rió, amargamente y roto. ¿Cambiar? Mi pequeña. Me estoy ahogando en un legado de violencia y control. Mi padre construyó este imperio sobre el miedo, y yo he pasado toda mi vida manteniéndolo. En el momento en que muestre debilidad, en el momento en que las otras familias piensen que me importa algo más que el poder, me usarán contra ti. Exacto. Cruzó hacia mí, atrayéndome contra su pecho como un ancla. Por eso te quedas aquí. Por eso no te vas sin un equipo de seguridad completo. Por eso no puedo. Su voz se quebró. No puedo perderte, Sofía. No lo sobreviviré. Presioné mi rostro contra su camisa, inhalando su aroma. Entonces los enfrentaremos juntos, tú y yo. Deja que vean que no soy tu debilidad, soy tu fuerza. ¿No entiendes cómo funciona esto? Entonces enséñame. Me eché hacia atrás para mirarlo. Ya estoy atrapada en tu mundo, Ricardo. Al menos déjame ser tu compañera en lugar de tu prisionera. Por un largo momento, él solo me miró, luchando consigo mismo. Luego sonó su teléfono, el nombre de Marco parpadeando en la pantalla. Ricardo respondió, su expresión endureciéndose con cada palabra. ¿Cuándo? ¿Cuántos? Estaré allí en 10 minutos. Colgó y me miró con algo parecido al dolor. Tengo que irme. Ha habido un incidente en uno de los almacenes. Marco se quedará contigo. No. Sus ojos se entrecerraron. Sofía, dije que no, ya no puedes dejarme fuera. Le quité la chaqueta de donde colgaba de una silla. Si voy a ser parte de este mundo, entonces voy a entenderlo. Llévame contigo. Absolutamente no. Es demasiado peligroso. ¿Y mantenerme encerrada aquí no lo es? Sostuve su mirada, negándome a ceder. Alguien ya está haciendo preguntas sobre mí. Gustavo Méndez trató de usarme en tu contra. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que la siguiente persona lo haga? Al menos si veo con qué estás lidiando, entenderé las amenazas. La guerra en su rostro fue dolorosa de ver. Miedo posesivo contra un respeto a regañadientes. Finalmente, exhaló bruscamente. Está bien, pero te quedas en el auto, te quedas con Marco, y si algo sale mal, sé que quemarás la ciudad. Sonreí a pesar de la seriedad del momento. Ya lo has dejado bastante claro. Algo parecido al orgullo parpadeó en sus ojos. Vas a ser mi muerte, mi pequeña. O tu salvación. Lo averiguaremos. Me besó fuerte y rápido, luego me llevó hacia el ascensor. Vamos. Y Sofía, cuando te diga que corras, corres. ¿Entendido? Asentí, incluso mientras mi corazón golpeaba contra mis costillas. Acababa de exigir entrar en un mundo de violencia y sombras, y no tenía idea de si sobreviviría a lo que venía, pero lo sobreviviría con Ricardo. Y de alguna manera, eso lo cambiaba todo. El almacén se alzaba en el límite del distrito industrial, una estructura gigantesca de metal corrugado y sombras. Incluso desde el interior de la camioneta blindada, podía sentir la tensión crepitando en el aire como electricidad antes de una tormenta. Ricardo había permanecido en silencio durante el viaje de 20 minutos, la mandíbula apretada,
una mano frotando círculos distraídamente en mi rodilla. Un gesto que había aprendido que significaba que estaba analizando escenarios, calculando riesgos. Marco condujo con la misma intensidad concentrada, hablando ocasionalmente por su radio en italiano entrecortado. ¿Con qué estamos lidiando exactamente?, pregunté mientras nos deteníamos junto a un grupo de vehículos similares, todos negros, todos caros, todos gritando empresa criminal. Alguien asaltó el almacén, robó un cargamento. La voz de Ricardo era fría, vacía. Esta ubicación maneja productos farmacéuticos, los legítimos que financian las partes menos legítimas de mi negocio. Quien hizo esto sabía exactamente lo que estaba tomando y cuándo tomarlo. Un trabajo interno. Sus ojos se clavaron en mí, sorprendidos. Estás aprendiendo. Presto atención. Observé cómo hombres armados, al menos una docena, se movían alrededor del perímetro. ¿Qué le pasa al responsable? Nada bueno. Abrió su puerta, luego hizo una pausa. Quédate aquí, Marco. No la dejes salir de este vehículo, a menos que el edificio esté en llamas. ¿Entendido? Sí, jefe. Ricardo me dio un beso en la frente, deteniéndose más de lo necesario. Lo digo en serio, Sofía. Quédate quieta. Luego se fue, caminando hacia la entrada del almacén con la gracia letal de un depredador. Sus hombres se pusieron en formación a su alrededor automáticamente, y yo observé a través de las ventanas polarizadas cómo desaparecía dentro. Marco permaneció en el asiento del conductor, alerta, pero relajado. Es diferente contigo, dijo después de un momento. ¿Diferente cómo? Más suave. Antes de ti, él era simplemente... Marco buscó la palabra. Frío, eficiente, hacía lo que había que hacer sin dudarlo. Pero ahora hay duda. Recapacitación. Lo hace humano. ¿Y eso es malo? En su mundo, sí. Los ojos de Marco escaneaban el perímetro constantemente. Pero tal vez humano es lo que necesita ser, lo que todos necesitamos ser. Antes de que pudiera responder, estallaron gritos desde el interior del almacén. Luego disparos. Estallidos secos que hicieron que mi corazón golpeara contra mis costillas. La mano de Marco fue a su arma. Agáchate. Más disparos. Gritos en italiano. El sonido de algo pesado estrellándose. Cada instinto me gritaba que corriera adentro para asegurarme de que Ricardo estuviera bien. Pero la presencia de Marco me mantuvo anclada en mi lugar. Luego las puertas del almacén se abrieron de golpe y Ricardo emergió, arrastrando a alguien por el cuello. Un hombre más joven, ensangrentado y aterrorizado. Lo arrojó al suelo frente a los guardias reunidos. «¡Habla!», ordenó Ricardo, su voz resonando en todo el estacionamiento. «¿Quién te contrató?». El hombre escupió sangre. «¡Vete al infierno!». El puño de Ricardo impactó en su mandíbula tan rápido que apenas lo vi moverse. El golpe resonó como otro disparo. Respuesta equivocada. Inténtalo de nuevo. Debería haber apartado la mirada. Debería haberme horrorizado por la violencia casual. Pero no podía dejar de mirar a Ricardo. La fría precisión en sus movimientos. La forma en que sus hombres lo miraban con partes iguales de miedo y respeto. La autoridad absoluta en cada palabra. Este era quien realmente era. No el hombre que me abrazaba tiernamente en la oscuridad, sino el monstruo del que me había advertido. Y Dios me ayude, todavía lo deseaba. La familia Rojas, el hombre finalmente jadeó. Me pagaron 500,000 pesos para robar el cargamento y dejar evidencia que apuntara a los castellanos. Ricardo se quedó muy quieto. Los Rojas quieren empezar una guerra entre nosotros y los castellanos. Creen que si estamos ocupados luchando entre nosotros, pueden expandir su territorio. Ricardo miró a Marco. Contacta a don Raúl. Dile que necesitamos reunirnos esta noche. Luego al hombre ensangrentado. Vas a decirle exactamente lo que me dijiste a mí y reza para que sea misericordioso porque no me siento generoso. Se giró hacia la camioneta y, incluso a través de las ventanas polarizadas, pude ver la violencia todavía latente en sus ojos. Marco se tensó a mi lado. «Va a estar volátil», advirtió Marco en voz baja. «Solo ten paciencia con él». Ricardo abrió la puerta de golpe y subió, trayendo consigo el olor a sangre y pólvora.
Sus nudillos estaban partidos. La sangre se filtraba por la piel, pero él no pareció notarlo. «Conduce», le ordenó a Marco. Luego me miró. «No deberías haber visto eso. Tú me trajiste. No deberías haberlo hecho». Se quedó mirando sus manos ensangrentadas como si pertenecieran a otra persona. «Esto es lo que soy, Sofía. Lo que siempre seré. Violencia y sangre y decisiones que horrorizarían a la gente normal». Extendí la mano hacia las suyas, ignorando la sangre, y las puse en mi regazo. «Déjame ver. Están bien, no están bien, y no soy indefensa». Examiné los nudillos partidos, los hematomas que ya se formaban. «Necesitas hielo y antiséptico». «No es nada. Es algo para mí». Lo miré y lo que sea que vio en mi expresión hizo que sus facciones se suavizaran mínimamente. «Puedes ser un monstruo para todos los demás, Ricardo, pero déjame cuidarte de todos modos». Algo cambió en sus ojos, la vulnerabilidad rompiendo la violencia. «¿Por qué? Después de lo que acabas de ver, vi que protegías lo que es tuyo. Vi que eras lo suficientemente inteligente como para evitar una guerra. Vi». Le apreté suavemente las manos heridas. «Vi al hombre con el que me casé haciendo lo que tiene que hacer para sobrevivir en un mundo imposible». Me atrajo a través del asiento, acomodándome en su regazo a pesar de la presencia de Marco en el asiento delantero. Su rostro se hundió en mi cabello y lo sentí temblar. Adrenalina o emoción, no podía saberlo. «Vas a arruinarme», susurró contra mi oído. «Destruirás por completo cada defensa que he construido». «Bien, tú ya me arruinaste». Sus brazos se apretaron. «No arruinada, reclamada. Hay una diferencia». «¿La hay?» «Sí, la ruina es descuidada. Lo que siento por ti». Se echó hacia atrás para mirarme, y la intensidad en su mirada me robó el aliento. «Es meticuloso, deliberado. Estoy construyendo una fortaleza a tu alrededor con mis propias manos, y quemaré a cualquiera que intente traspasarla, incluso a ti mismo, especialmente a mí mismo». Me besó con un sabor a violencia y devoción. «Si alguna vez me convierto en lo que te lastima, mi pequeña, me destruiré antes de permitir que continúe». Marco carraspeó desde el asiento delantero. «Jefe, nos acercamos al penthouse». Castellano accedió a reunirse en 2 horas. Ricardo maldijo suavemente. «Necesito ducharme, cambiarme, prepararme». Me miró. «Y tú necesitas permanecer escondida. Si Castellano sabe cuánto significas para mí». «Entiendo». Le toqué la cara, sintiendo la tensión en su mandíbula. «Haz lo que tengas que hacer. Te estaré esperando». La reunión tuvo lugar en el comedor formal del penthouse, y a pesar de las órdenes de Ricardo de mantenerme alejada, me coloqué en el pasillo donde podía escuchar todo a través de la puerta entreabierta. Don Raúl era mayor que Ricardo, quizás de unos 50 años, con canas en su cabello oscuro y el rostro curtido de alguien que había sobrevivido décadas en un mundo brutal. Llegó con sus propios guardias, y la tensión cuando estrechó la mano de Ricardo podría haber cortado el cristal. «Me arrastraste por toda la ciudad para una reunión de emergencia», dijo don Raúl, aceptando el whisky ofrecido. «Esto debería ser interesante. Los Rojas están tratando de iniciar una guerra entre nosotros». Ricardo señaló al hombre ensangrentado de antes, ahora atado a una silla. «Dile». El hombre repitió su confesión, y vi cómo la expresión de don Raúl se oscurecía con cada palabra. Cuando la historia terminó, el silencio se apoderó de la habitación. «Si mientes», comenzó don Raúl. «Tengo los recibos», interrumpió Ricardo, deslizando una carpeta por la mesa. «Transferencias bancarias de las cuentas de Rojas a la suya. Fechas, horas, montos. Todo lo que necesitas para verificar». Don Raúl estudió los documentos, su expresión ilegible. Finalmente levantó la vista. «¿Por qué decírmelo? Podrías haberme dejado creer que traicionaste nuestro tratado. Usarlo como excusa para expandirte en mi territorio. Porque no soy mi padre». La voz de Ricardo era firme, segura. «Él te habría dejado caer en la trampa, luego se habría beneficiado del caos. Pero he aprendido algo recientemente. Algunas cosas valen más que el territorio». Sus ojos se dirigieron al pasillo,
hacia donde yo estaba, escondida, y me di cuenta de que sabía que estaba allí. Probablemente lo había sabido todo el tiempo. Los Rojas se equivocaron en sus cálculos, continuó Ricardo. Pensaron que hacerme humano me haría débil. Se equivocaron. Me hace lo suficientemente inteligente como para elegir aliados sobre enemigos. Don Raúl permaneció en silencio por un largo momento. Luego extendió su mano. Entonces, tenemos un entendimiento. Los Rojas responderán por esto juntos. Se estrecharon las manos, sellando el pacto oscuro que acababan de formar, y me deslicé antes de que pudieran terminar su discusión. Pero Ricardo me encontró en nuestro dormitorio 20 minutos después, atrayéndome hacia él con un alivio desesperado. Oíste cada palabra. Me apoyé contra su pecho. Elegiste la paz sobre el poder. Te elegí a ti sobre todo. Inclinó mi rostro. Los Rojas atacaron mi almacén porque me han estado observando, estudiando mis debilidades. Vieron cómo cambié después de que nos casamos, y pensaron que eso me hacía vulnerable. No entienden que no eres mi debilidad. Eres la razón por la que lucharé más fuerte que nunca. ¿Qué pasa ahora? Ahora don Raúl y yo nos ocuparemos de los Rojas de forma rápida y permanente. Su expresión se endureció. Y entonces todos en esta ciudad entenderán que amenazarte significa declarar la guerra a ambas familias. Me besó con una intensidad que dolía y sentí su miedo debajo de la pasión. Miedo a perderme, a no poder protegerme, a que el mundo descubriera exactamente cuánto poder tenía yo sobre él. Te amo, susurré contra su boca y lo sentí congelarse. No digas eso a menos que... Te amo, repetí, más fuerte esta vez. Amo al monstruo y al hombre. Amo tu violencia y tu ternura. Amo que seas aterrador y aterrado en igual medida. Amo. Me besó en silencio y sentí humedad en mis mejillas. Sus lágrimas o las mías, imposible de saber. Cuando finalmente se echó hacia atrás, sus ojos brillaban de emoción. Te he amado desde que caíste en mis brazos, confesó. Cada día desde entonces ha sido tortura y bendición combinadas. Eres mi salvación y mi perdición, Sofía, mi cielo y mi infierno. Entonces quemémonos juntos. Me llevó a la cama y hicimos el amor con desesperada urgencia, ambos conscientes de que el mañana traería violencia que no podíamos evitar. Pero esta noche nos teníamos el uno al otro, y eso tendría que ser suficiente. La guerra con los Rojas duró 3 semanas, aunque yo solo presencié fragmentos de ella. Ricardo salía antes del amanecer con sangre en los ojos, regresando después de medianoche con sangre real en su ropa. El penthouse se convirtió en una fortaleza. Guardias apostados en cada entrada. Mis movimientos restringidos hasta el punto de la asfixia. Pero esta vez, la jaula se sentía diferente porque Ricardo siempre volvía a casa. Siempre me encontraba en la oscuridad y me abrazaba como si yo fuera lo único que lo mantenía anclado a la humanidad. Casi termina, susurró una noche, su cuerpo envuelto alrededor del mío. Don Raúl y yo acorralamos a Arturo Rojas esta noche. Se rendirá por la mañana o estará muerto al mediodía. Y entonces, y entonces estarás a salvo. Sus labios se posaron en mi hombro. Eso es lo único que importa. La llamada llegó al amanecer. Arturo Rojas había elegido la rendición. Apenas. La reunión para formalizar los términos tendría lugar en terreno neutral, presenciada por los jefes de las otras familias. Un tratado firmado con sangre y miedo. Ricardo quería que me quedara en casa. Me negué. Esto empezó por mí, argumenté, observándolo ajustarse la corbata frente al espejo. Porque pensaron que yo te debilitaba. Déjame mostrarles que se equivocaron. Sofía, por favor. Me moví detrás de él, envolviendo mis brazos alrededor de su cintura. Déjame estar a tu lado como tu esposa, como tu compañera. Muéstrales que somos más fuertes juntos. La guerra en su rostro fue breve pero intensa. Finalmente se giró en mis brazos, ahuecando mi rostro con manos cuidadosas. Si algo pasa, no pasará, ya ganaste. Si algo pasa, repitió firmemente. Corres, Marco te sacará. Hay una casa de seguridad en... Lo besé en silencio.
No va a pasar nada. Confía en mí. Lo hago. Su frente presionó la mía. Eso es lo que me aterroriza. La reunión tuvo lugar en una antigua iglesia, terreno neutral, terreno sagrado, donde incluso los criminales temían derramar sangre. Los bancos estaban llenos de representantes de las principales familias de la Ciudad de México. Sus rostros eran una mezcla de curiosidad y cálculo. Mientras Ricardo y yo caminábamos por el pasillo, yo vestía de rojo. Elección de Ricardo, una declaración deliberada. El vestido era elegante, conservador, pero el color gritaba posesión y poder. Su mano permaneció en la parte baja de mi espalda, una marca de propiedad que todos los presentes entendían. Don Raúl estaba en el altar con Arturo Rojas, quien parecía un hombre destrozado. Su traje era caro pero desaliñado. Su rostro mostraba las marcas de una violencia reciente. Cuando me vio, algo parpadeó en sus ojos. Reconocimiento, quizás arrepentimiento. Señor Vargas, el mediador, un anciano llamado don Antonio, que había sobrevivido a 3 generaciones de jefes de la mafia, señaló los documentos dispuestos en el altar. Los términos han sido acordados. El señor Rojas cede su territorio en el Distrito Oriente y paga reparaciones por el cargamento robado y el intento de manipulación. A cambio, su vida y las vidas de su familia inmediata serán perdonadas. La mano de Ricardo se apretó en mi espalda. Y la cláusula sobre mi esposa. Cualquier acción tomada contra la señora Vargas por cualquier miembro de la familia Rojas, ahora o a perpetuidad, será considerada un acto de guerra contra las familias Vargas y Castellano, con consecuencias inmediatas y letales. Sentí el peso de cada ojo en esa iglesia posarse en mí. Algunos me miraban con curiosidad, otros con resentimiento, pero la mayoría mostraba algo cercano al respeto. Me había convertido en más que una esposa de la mafia. Fui el catalizador de una alianza, la razón por la que 2 familias poderosas se habían unido. Arturo Rojas se adelantó y el cuerpo de Ricardo se puso rígido con violencia controlada. Pero Rojas simplemente me miró, su expresión cansada. La subestimé, señora Vargas. Pensé que era una debilidad a explotar. Me equivoqué. Se volvió hacia Ricardo. Su padre habría iniciado una guerra por orgullo. Usted eligió la estrategia. Quizás su esposa le ha enseñado sabiduría. Mi esposa me ha enseñado muchas cosas, respondió Ricardo, su voz fría. Principalmente que algunas cosas valen cualquier precio para proteger. Recuerde eso, Arturo, porque si usted o cualquiera en esta sala vuelve a amenazarla, no habrá términos ni tratados, solo finales. El silencio que siguió fue absoluto. Luego don Antonio carraspeó. ¿Firmamos? Los documentos fueron firmados con testigos. Un ritual antiguo con dientes modernos. Cuando terminó, don Raúl estrechó la mano de Ricardo con genuina calidez. Tu padre estaría orgulloso. O furioso. Probablemente ambos. Me sonrió. Señora Vargas ha hecho algo notable. Ha hecho la paz más rentable que la guerra. Ese es un don raro. Mientras caminábamos de regreso por el pasillo, Ricardo se acercó. Estuviste magnífica. No hice nada. Estuviste a mi lado. Eso fue todo. La recepción posterior se celebró en uno de los negocios legítimos de Ricardo, un restaurante de lujo donde el vino fluía libremente y las conversaciones evitaban cuidadosamente menciones específicas del crimen. Me encontré rodeada por las esposas e hijas de varios jefes de familia, sus preguntas inquisitivas, pero no hostiles. ¿Cómo lo domaste?, preguntó María Castellano, con genuina curiosidad en sus ojos. Ricardo Vargas, el rey del hielo en persona. No lo domé. Observé a Ricardo al otro lado de la sala, inmerso en una conversación con su padre. Simplemente le mostré que ser humano no era lo mismo que ser débil. ¿Y te creyó? Eventualmente, sonreí. Es terco. Está enamorado, dijo una mujer mayor, Sofía Benítez, cuyo esposo controlaba los sindicatos de la construcción de la ciudad. Conozco a Ricardo desde que era un niño. Nunca lo había visto mirar a nadie de la forma en que te mira a ti, como si hubieras colgado la luna y las estrellas. El calor subió por mi cuello. Es intenso. Intenso es una palabra para describirlo.
La risa de Sofía fue conocedora. Obsesionado podría ser más preciso, pero hay destinos peores que ser amada por un hombre poderoso que quemaría el mundo por ti. Más tarde, mientras Ricardo y yo estábamos en el balcón del restaurante, con vistas a la ciudad, sus brazos me rodeaban por detrás. Pensé en sus palabras. ¿Qué estás pensando?, murmuró contra mi oído. Que hace 6 meses estaba sirviendo pasta y soñando con la escuela de enfermería. Ahora estoy aquí contigo y de alguna manera esto se siente más real que cualquier cosa que haya conocido. ¿Arrepentimientos? Muchos. Me giré en sus brazos para mirarlo, pero no este, nunca este. Su beso fue suave, tierno, todo lo que su reputación afirmaba que no podía ser. Todavía te debo algo. ¿Qué? Una elección. Metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre. He estado llevando esto conmigo durante semanas, esperando el momento adecuado. Dentro había cartas de aceptación, programas de enfermería, becas, todo lo que necesitaría para terminar mi educación. Todo arreglado en silencio, sin fanfarria, mientras él había estado librando una guerra. No puedo devolverte la vida que debiste haber tenido, dijo en voz baja, pero puedo darte el futuro que querías. Las clases comienzan el próximo semestre. Tendrás seguridad completa, obviamente, y el horario podría ser complicado, pero... Lo besé, cortando su nerviosa divagación. Hiciste esto por mí. Lo hice por nosotros. Su mano ahuecó mi rostro. Quiero que tengas todo, mi pequeña. Tus sueños, tu carrera, tu libertad, dentro de las restricciones de la seguridad. Quiero que elijas esta vida, no solo que la soportes. Ya elegí. Volví a poner el sobre en sus manos, pero quiero hacerlo a mi manera. Clases a tiempo parcial, opciones en línea, construir una vida que nos convenga a los dos, no solo a mí. ¿Estás segura? Estoy segura, sonreí ante su expresión desconcertada. Pasaste 3 meses pensando que quería escapar. La verdad es que dejé de querer irme en el momento en que dejaste de ser mi carcelero y te convertiste en mi compañero. Algo en su expresión se resquebrajó y me atrajo con desesperada fuerza. No te merezco. Probablemente no, pero te aguantas conmigo de todos modos, para siempre, para siempre. Nos quedamos allí mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México. Dos personas que se habían encontrado en las peores circunstancias posibles y de alguna manera lo habían logrado. Detrás de nosotros, a través de las ventanas, pude ver a nuestra familia combinada celebrando. No un acuerdo de negocios, sino una alianza genuina construida sobre el respeto mutuo. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. ¿Ahora? Los labios de Ricardo se curvaron contra mi sien. Ahora nos vamos a casa. Le hago el amor a mi esposa. Mañana empezamos a planificar tu horario de clases. La próxima semana te reúnes con mi contador para establecer tus propias cuentas, porque deberías tener dinero que sea tuyo, no mío. El próximo mes celebraremos cuando comience el semestre y cada día después de eso construiremos algo real. Suena casi normal. Lo normal está sobrevalorado. Me giró para mirarlo y el amor en sus dos ojos me robó el aliento. Pero real, real lo es todo. 3 años después, me encontraba en un pasillo de hospital vistiendo scrubs en lugar de ropa de diseñador. Mis manos firmes mientras administraba medicamentos a un paciente que no tenía idea de que su enfermera estaba casada con uno de los hombres más poderosos de la Ciudad de México. Ricardo había tenido razón. El horario era complicado. La seguridad me seguía a todas partes y algunos de mis compañeros de clase habían descubierto quién era yo. Pero lo había logrado. Me gradué con honores, conseguí un puesto en el Hospital General. Construí una vida que era mía, incluso si existía dentro del marco de su mundo. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto. Cena a las 8, te extraño. Sonreí respondiendo, yo también te extraño. Nos vemos en casa. ¿En casa? El penthouse se había transformado de una prisión a un santuario, ahora lleno de mis libros de texto y sus archivos de negocios, mis revistas de enfermería y su colección de whisky raro. Habíamos aprendido a navegar los mundos del otro, a equilibrar su oscuridad con mi luz. Señora Vargas. Una de las otras enfermeras, Jenny,
Asomó la cabeza en la sala de descanso. Su esposo está aquí. Fruncí el ceño. Se supone que no debe recogerme hasta dentro de 2 horas. Bueno, está en el vestíbulo con flores y esa sonrisa que hace que todos olviden que es aterrador. Lo encontré exactamente donde Jenny dijo, parado cerca de la entrada con un enorme ramo de rosas rojas, luciendo completamente fuera de lugar en su traje de 3 piezas entre los enfermos y heridos. Marco y otros 2 guardias merodeaban cerca, y varias enfermeras definitivamente estaban mirando. ¿Qué haces aquí?, pregunté, incapaz de ocultar mi sonrisa. No pude esperar. Me entregó las flores, luego me atrajo, a pesar de nuestra audiencia. Tengo noticias. ¿Qué clase de noticias? Su mano se deslizó hasta mi estómago, todavía plano, apenas mostrando el secreto que descubrimos la semana pasada. He estado pensando en nombres. Alegría y terror me inundaron por igual. Aún no se lo habíamos dicho a nadie. Ni siquiera lo habíamos procesado completamente nosotros mismos. Un bebé. Nuestro bebé. Trayendo nueva vida a un mundo construido sobre violencia y control. Ricardo, lo sé. Su frente presionó la mía. Sé que es complicado. Conozco los peligros, pero también sé que te amo. Y amaré a este niño. Y pasaré cada día de mi vida asegurándome de que ambos estén a salvo, incluso si eso significa cambiar. Especialmente si eso significa cambiar. Se echó hacia atrás para mirarme, y la vulnerabilidad en sus ojos era impresionante. He estado hablando con don Raúl sobre inversiones legítimas, sobre la transición lenta del negocio familiar a algo legal. Llevará años, quizás décadas, pero ¿haces eso por nosotros? Hago cualquier cosa por ti. Me besó suavemente. Me hiciste humana, mi pequeña. Ahora, déjame intentar ser un buen hombre también. A nuestro alrededor, el hospital continuó su caos. Sirenas aullando, gente corriendo, vida y muerte desarrollándose en ciclos interminables. Pero en ese momento, de pie en los brazos de mi esposo, con nuestro futuro creciendo dentro de mí, sentí algo que nunca esperé sentir en un matrimonio que comenzó con coerción y miedo. Me sentí libre. Te amo, susurré. Te amo, respondió él, a los dos, para siempre. Y de pie allí en el vestíbulo del Hospital General, rodeada por la desordenada realidad de la vida, con un hombre que una vez había sido mi captor y ahora era mi todo, me di cuenta de que el amor y la posesión podían ser la misma cosa cuando eran elegidos, cuando eran mutuos, cuando se construían sobre el respeto en lugar del control. El jefe de la mafia nunca había tocado a su esposa, hasta que los celos lo volvieron loco, hasta que la obsesión se convirtió en devoción, hasta que la posesión se transformó en sociedad, y de alguna manera, imposiblemente, habíamos encontrado nuestro camino hacia algo real. Nos fuimos a casa juntos. Marco conducía mientras Ricardo mantenía su mano protectoramente sobre mi estómago, ya imaginando al niño que lo cambiaría todo. El penthouse esperaba, ya no una jaula, sino un hogar lleno de la vida que habíamos construido, de las cenizas de un comienzo forzado. Esa noche, mientras yacíamos enredados en sábanas de seda que ya no se sentían frías, Ricardo susurró contra mi piel. Gracias. ¿Por qué? Por caer en mis brazos esa noche, por darme una razón para ser mejor, por amar al monstruo hasta que recordó cómo ser un hombre. Lo besé sintiendo un sabor a sal y dulzura, violencia y devoción. Gracias por atraparme, por verme cuando era invisible, por construir una fortaleza a nuestro alrededor y llamarla amor. Afuera, la Ciudad de México brillaba con 1000 peligros y 1 millón de secretos. Pero dentro de nuestro santuario estábamos a salvo, estábamos completos, estábamos en casa, y eso era más que suficiente.